Buenas, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Ana Lux, soy facilitadora en constelaciones familiares, terapeuta holística y bueno, un montón de otras cosas, pero hoy quiero traerles un contenido sobre la responsabilidad emocional en la relación de pareja. Bueno, cómo funciona un poco esto, hablar también un poquito de los traumas y cómo afectan en la relación de pareja, cómo se van dando y vamos a ir a ver directamente a un caso que es el que quiero que miremos y vamos a ir hablando sobre este caso para analizarlo, ¿sí? Entonces les voy a compartir pantalla y vamos a ir a eso directamente. Bien, estos son vincores virtuales, que es lo que usamos en constelaciones familiares para poder trabajar virtualmente, ¿sí? Los vincores son estas figuritas, estos muñequitos, ¿sí? Que tienen ya de por sí un significado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en constelaciones? Como si estos muñequitos ya tienen un significado inconsciente, pero conscientemente no lo sabemos, ¿sí? La persona que va a trabajar no sabe conscientemente qué significan. Eso permite que su inconsciente se proyecte en las elecciones que va a tomar como representantes, porque en constelaciones trabajamos con representantes, entonces, por ejemplo, ahora yo podría decir, bueno, eh, elijamos un representante para la pareja, ¿sí? Para ella y para él, por ejemplo, en el caso esta pareja heterosexual, ¿sí? Y eso vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí está ella. Y casualmente está mirando hacia atrás. Aquí, ella es la que está mirando hacia adelante. Aquí está ella y aquí está él. Bien, bueno, ahí están ellos dos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí tenemos los representantes de la relación de pareja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Bueno, es como que al tener estos significados que están implícitos de alguna forma y que los facilitadores sabemos qué significa cada cosa, podemos ir trabajando y como trayendo luz a las elecciones, a qué quiere decirnos cada una de estas cosas. Pero bueno, más allá de los vincores, más allá de cómo trabajamos en constelaciones, quiero traerles este caso, ¿sí? Esta es fulanita y este es fulanito, ¿no es cierto? Bueno, resulta que fulanita y fulanito tienen una relación de pareja, están casados hace más de 10 años, ¿no? En esta relación de pareja parecía ir todo bien, pero se empezaba a sentir una desconexión hace ya un tiempo, ¿sí? Cosa que ninguno de los dos ha hecho mucho al respecto, ¿sí? Simplemente se continúa con sus vidas. Y de repente, fulanito le dice a fulanita que quiere separarse sin dar ninguna explicación al respecto. Fulanita pide explicaciones, reclama, se queja, grita, siente y pregunta, ¿estás con otra persona? ¿Qué es lo que pasó? ¿Conociste a alguna otra persona? Y fulanito lo niega rotundamente, ¿no? No lo niega. Sin embargo, fulanita siente que pasan un montón de cosas, ¿no? Que él no está diciendo. Entonces, además de que él no está pudiendo dar ninguna explicación, ¿sí? Entonces yo quiero que pensemos un poco en cómo se sentirían las dos partes o qué estaría pasando en las dos partes, ¿sí? Por un lado, eh, como trayendo un poquito más de información del futuro de este caso, él sí está teniendo una relación con otra persona, ¿no? Entonces técnicamente está siendo infiel a fulanita, ¿no? Le está siendo infiel a fulanita, la está engañando. ¿Por qué es el engaño? Porque ellos tienen un contrato, ¿sí? Que dice, un contrato entre ellos, ¿no? Que dice, bueno, tenemos una relación monogámica donde, bueno, esto se da de esta forma. Entonces él le está siendo infiel con otra persona y evidentemente esa es la motivación, por lo menos que él puede creer que tiene a nivel consciente, para separarse. Sin embargo, no lo puede manifestar, no lo puede expresar, ¿sí? Y quiero
que pensemos, ¿sí?, en las formas en las que se puede dar la violencia. Voy a dejar de compartir pantallas un segundito para que hablemos de esto, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de violencia que tenemos? Tenemos la violencia física, tenemos la violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica, ¿sí? Y mientras más vamos reconociendo nuestros límites, mientras más nos vamos dando cuenta de qué es lo que nos molesta y vamos como incorporando recursos para poder expresarnos mejor, para poder compartirnos mejor, ¿sí? Y reconocer sobre todo lo que estoy sintiendo y qué me pasa, es como que más palabras le voy pudiendo poner a la violencia. Es decir, me voy dando cuenta cuando estoy siendo violentada o cuando estoy ejerciendo violencia. Es decir, que la violencia depende de que haya otro que se esté dando cuenta de que estamos traspasando un límite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el límite, ¿no? Este es el límite y si hay alguien más que lo está pasando, sí, que lo pasa y lo pasa, yo puedo no darme cuenta que alguien está pasando ese límite, entonces directamente puedo sentir un montón de cosas, puedo sentir enojo, puedo tratar de manifestarlo de la forma en la que sé que usualmente no es la manera, o sea, no es una manera que tenga muchos recursos, ¿no? Gritamos, pataleamos porque hay un montón de cosas que sentimos o tomamos decisiones, nos alejamos, huimos, reaccionamos, ¿sí? Porque no entendemos que lo que estamos sintiendo es como que no lo podemos terminar de ordenar, ¿no? Pero bueno, lo que está pasando es que hay un límite y ese límite se está traspasando. A medida que vamos incorporando recursos, sobre todo a nivel comunicacional, verbales, lo que sucede es que yo puedo empezar a sentirme por un lado y darme cuenta, poder ordenar lo que estoy sintiendo. Al ordenar lo que estoy sintiendo, me doy cuenta que este es mi límite, ¿no? Y me doy cuenta cuando me lo traspasan. A partir de eso yo puedo comunicar y decir, cuando haces esto, cuando me decís esto, ¿sí? Cuando actúas de esta forma, a mí me duele, ¿no? Me lastima, me duele. No importa por qué, me duele, ¿no? Por favor, no lo hagas más, porque eso a mí me duele, ¿sí? Eso es poner un límite, por ejemplo. Ahora, la otra persona lo puede volver a traspasar, porque puede decir, bueno, si no me lo dijiste nunca y de repente me salís con esto, lo vuelvo a traspasar. Entonces nuevamente podemos decir, bueno, pero te dije que eso me dolía. Entonces, por favor, no lo hagas, ¿sí? Porque me duele cuando haces eso, cuando me decís esto, ¿sí? Entonces, fíjense que ya dimos dos avisos. Entonces, la persona nuevamente vuelve a traspasar ese límite, ¿sí? Una vez que yo ya avisé, que yo ya comenté que ese límite se estaba traspasando, que cuando la persona actúa conscientemente sobre lo que yo ya avisé que es violencia para mí, ¿sí? O que me duele, eso pasa a ser violencia, ¿sí? Porque la persona ya está siendo consciente de que hay algo que está traspasando, de que hay algo que me está quitando, ¿no? Entonces, fíjense cómo cuando empezamos a avisar, ¿sí? La violencia se puede poner en palabras y yo puedo responder en ese caso, fíjate que estás siendo violento, que estás siendo violenta conmigo, ¿sí? Entonces quiero traer esta comprensión, porque fíjense cómo todo depende, por un lado, qué es lo que estoy sintiendo, y por otro lado, que yo pueda manifestar lo que siento. Y traigo esto porque hay tantos casos de violencia que todavía no podemos reconocer porque no tenemos el orden emocional, es decir, no sabemos qué es lo que estamos sintiendo y no tenemos los recursos a nivel verbal para poder transmitir lo que estamos sintiendo, que hay un montón de cosas que se pasan por alto, sobre todo en la relación de pareja. Entonces, dicho esto, vamos a volver a las imágenes y a compartir pantalla. Bien, entonces teníamos a fulanita y a fulanito. Bien, fulanita y fulanito. Entonces dijimos, fulanito está siendo infiel, pero no lo quiere aceptar. Y fulanita siente que están pasando un montón de cosas y pregunta, ¿sí? Evidentemente ella es la que tiene tal vez más recursos verbales, ¿sí? Porque ella puede preguntar.
pero él lo niega rotundamente, ¿sí? Igualmente se siente la desconexión, se siente la tensión, y bueno, fulanito ya le pidió a fulanita para separarse, para divorciarse. ¿Cuál es, sí? O sea, de qué manera se está generando violencia en esta relación en este momento, ¿sí? El silencio de fulanito, el no darle las explicaciones de por qué quiere separarse a fulanita, está siendo una forma de violencia, ¿sí? Y además, él está siendo muy irresponsable emocionalmente, ¿sí? Esto es lo que está haciendo. Ahora vamos a ver por qué él está funcionando de esta manera, está reaccionando de esta manera, ¿sí? Pero a través del silencio, a través de no dar una explicación a una persona con la que estoy compartiendo, ¿sí? Que además tengo un contrato y hay un montón de cosas que se están compartiendo. A través del silencio también puedo ejercer violencia, ¿sí? La violencia puede ser silenciosa. Y no decirte algo y que mis acciones muestren otras cosas, ¿sí? Elegir de alguna forma estar en silencio, eso también puede ser violento. Entonces, no darle una explicación a la persona con la que he compartido la vida de por qué me quiero separar es violento, ¿sí? Es violento y es irresponsable. Ahora, probablemente eso tenga una razón, ¿sí? Entonces quiero que conectemos un poquito con lo que debe estar sintiendo fulanita en su mente, que se debe estar haciendo un montón de historias y un montón de cuentos de por qué está sucediendo esto, ¿sí? Y quiero que veamos cómo todo esto nos remonta a la infancia, ¿sí? Porque ¿en qué otro momento se tomaban decisiones sobre lo que teníamos que hacer o lo que tenía que pasar y nosotros no entendíamos por qué, ¿sí? O no se nos preguntaba nada, no se nos daban explicaciones, ¿sí? Y eso pasaba cuando éramos niños. Teníamos padres, teníamos personas encargadas de nosotros que tomaban las decisiones por nosotros porque nosotros no podíamos, ¿no? Y no se nos daban explicaciones porque no corresponde, porque son niños, ¿no es cierto? Pero cuando esas explicaciones son así, me voy, ¿no? Por ejemplo, me voy, quiero que nos separemos y demás, volvemos a estar como en una posición de, como de niños, ¿no? Al yo no brindarle una explicación a la otra persona, lo que hago es, como esto digo, el silencio pasa a ser una forma de violencia, la otra persona pasa a ser la víctima. Y cuando esta persona pasa a ser la víctima, está en un lugar de niña sin poder hacer nada al respecto porque no sabe qué es lo que está pasando, no entiende qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque nadie le está dando una explicación. Depende cómo actúe ella y si se quedará nuevamente si se quedará en el papel de víctima o podrá salir de eso, ¿no? Pero fíjense cómo hay dos roles que se están sorteando. El de él como perpetrador de alguna forma, como persona que está infligiendo un daño, ¿sí? Y el de ella como víctima, ¿sí? Entonces, voy a traerlos más acá. Y quiero que vayamos a la historia de cada uno. Vamos a ir a la historia primero de ella, ¿sí? Entonces, fulanita tenía a su mamá, vamos a poner su mamá acá, su papá acá. Vamos a achicarla un poquito a fulanita. Resulta que papá, cuando se juntó con mamá, ¿sí? Estaba en una relación anterior, es decir, tenía otra pareja antes que mamá, ¿no? Y papá dejó a esa pareja por mamá, ¿sí? Ella nace
ella existe gracias a que papá terminó anteriormente esta relación con esta mujer, ¿sí? Pero bueno, este padre también, de alguna forma, tampoco tiene tantos recursos emocionales, ¿no? Entonces, probablemente lo que le pasó con esta mujer haya sido muy similar a lo que está viviendo su hija en este momento con su marido, ¿sí? Entonces, papá abandonó a esta mujer, abandonó su relación de pareja, terminó su relación de pareja para poder estar con la mamá de ella, ¿sí? Y de ahí nace ella, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de alguna forma ella está buscando en fulanito a su papá, ve a fulanito a su papá. Y cuando posicionan, ¿sí? Cuando se posicionan los representantes, yo le digo a fulanita, bueno, ponete vos, ¿sí? Fulanito, tu mamá y tu papá, ¿sí? Y ella, por ejemplo, se pone acá y él lo pone acá, ¿sí? Y ellos lo ponen acá, ¿sí? Hagamos de cuenta como que ella está más arriba. ¿Qué es lo que pasa así en esta imagen? Fíjense. El posicionamiento original era así, ¿sí? Cuando yo le dije posicione eso, ella posiciona de esta forma, ¿sí? Por un lado están todos rectos, pero ¿qué pasa? Si fulanita, ¿sí? O sea, fulanita así se ve a sí misma, ¿no? Así ve la imagen de estas personas que le hice elegir, a su mamá, a su papá y a su pareja, ¿sí? Así las ve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que si de este lugar, en este momento, fulanita quisiera girar para mirar a fulanito, se encontraría primero con su mamá, después con su papá y recién después a fulanito, ¿sí? Es decir, que fulanita no podría mirar, ¿sí? No podría mirar a fulanito. A ver, por ejemplo, ¿no? Si ella decidiera girar y mirar, no podría, porque se encontraría, se chocaría primero con mamá, miraría primero a mamá, después a papá y después a fulanito, ¿sí? Entonces, el tema es que ella ahí está mirando su propia historia, no está disponible para su relación de pareja y no estuvo disponible porque esto, ¿sí? Es una imagen que de alguna forma muestra la disponibilidad de su alma. ¿Para qué está disponible su alma y su energía? Para mirar la historia de sus padres, porque es evidente que ella está en una lealtad muy grande, ¿sí? Con la historia de sus padres, con esto que pasó. Justamente ¿por qué? Porque lo que pasó con su papá y esta mujer anterior, ¿sí? Marcó, o sea, fue lo que determinó que ella existiera, que papá haya abandonado a esta mujer para estar con su mamá, determinó su existencia. Entonces, ella está mirando primero su historia, ¿sí? La historia no resuelta, todo lo que no se gestionó y no está pudiendo mirar a fulanito, ¿sí? Entonces, probablemente esto fue así siempre, ¿sí? No es que de repente ella corrió su mirada y ya no está mirando a fulanito. Probablemente ella, en el momento en que eligió a fulanito, ¿sí? Estaba buscando a su papá. Por ende, ya estaba buscando a un hombre que no tenía los recursos emocionales para hablar y que a través del silencio ejercía violencia, ¿sí? Porque fíjense cómo ella, ¿sí? Ella puede decir, en su lugar de víctima puede decir, vos fulanito, sos el que estás ejerciendo violencia sobre mí porque no me estás dando explicaciones sobre lo que está pasando. Y en un aspecto tiene razón, pero en este aspecto ella se está poniendo en el lugar de víctima, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo hacemos para salir del lugar de víctima? Mirando nuestra propia historia, viendo que fulanita tampoco está disponible para la relación y que probablemente fulanito haya estado sintiendo esa desconexión durante un montón de tiempo. Cuando se da una infidelidad en una relación de pareja, es algo que
ya en la relación se viene sintiendo hace bastante tiempo, no es algo que ocurre así mágicamente de un día para el otro y no hay nada entre medio, no sucede de esa forma, ¿sí? Por eso yo quiero que miren cómo es imposible que ella, si no resuelve la gran implicancia que tiene con su historia, con la historia de sus padres, con su origen, ¿sí? Ella no está disponible para una relación de pareja. No puede mirar a fulanito. ¿Sí? Porque está mirando a mamá primero, si mamá se corre, está mirando a papá, está mirando esa historia, entonces ella no está disponible, ¿sí? Y el no estar disponible hace que yo no pueda ocupar el lugar de pareja correctamente, ¿sí? ¿Y qué sería correctamente? Y bueno, no sé en hechos, pero sí sería poder estar disponible energéticamente para mirar a fulanito tal cual es, no ver en fulanito toda mi historia, poder ver a fulanito tal cual es. Entonces, de alguna forma, y gracias a su historia, ella necesitaba tener a un hombre, ¿sí? Que a través del silencio de alguna forma la violentara, porque esto está trayendo de nuevo el engaño, está trayendo de nuevo el abandono, ¿sí? Entonces a ella la están abandonando como se la abandonó a ella, ¿no? Y ahí está. Ella de alguna forma es la excluida del sistema familiar, de su sistema familiar, ¿no? Porque gracias a ella, gracias a que ella perdió, su sistema comenzó. ¿Sí? Ella existe gracias a que ella perdió, gracias a que papá abandonó a esta mujer, ella existe, ¿no? Fulanita existe. Entonces, esta es la gran excluida de esta historia. ¿Y cómo el sistema familiar hace para traer nuevamente a los excluidos, para incorporarlos, para recordarlos, para reconciliar esta situación? Para tratar de sanar esta situación, trae, sí, a través de la historia de un posgénito, trae experiencias, síntomas, sensaciones, emociones que de alguna forma nos recuerdan esa historia. Y cuando posicionamos, por ejemplo, con estos vínculos, podemos darnos cuenta de qué es lo que está pasando, ¿sí? Podemos como comenzar a reconstruir la historia, ¿sí? Entonces, ella está en una implicancia con ella. A través de su historia la está recordando. ¿Por qué? Porque está en una lealtad, porque gracias a ella existe, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se le da lugar a esta mujer, ¿sí? Se la hace parte del sistema. Pero fíjense que una vez que ya comprendemos también cuál fue de alguna manera el rol de esta mujer, ¿sí? También la cosa va cambiando, se va aliviando. Entonces ella puede, al ir devolviendo las cargas y poniéndose en su lugar de hija, puede ir volviendo a su lugar, ¿sí? Puede ir volviendo a su lugar. Ahí, ahí va. Ahora quiero que vayamos un poquito más a la historia de él, ¿sí? Entonces voy a correr un poquito a ellos para que miremos la historia de él. Bien, fulanito. Resulta que fulanito perdió a su papá. Fulanito perdió a su papá. A ver cómo hago para girar esto. A sus 5 años. Fulanito perdió a su papá a sus 5 años, ¿no? Y achicarlo acá un poquito y vayamos a mirar esta historia. Fulanito perdió a su papá a sus 5 años.
Ese duelo, con tener 5 años, no se pudo gestionar. Fulanito no entendía nada de lo que estaba pasando. Su papá simplemente se fue. ¿Sí? Se fue. Dejó a su mamá también. ¿Sí? Acá fulanito, su mamá, están mirando a su papá. Voy a agrandar un poco acá para que miremos esto. Entonces, papá murió a los 5 años de fulanito. Fulanito perdió a su papá se fue. Él no entendía qué era lo que estaba pasando porque a los 5 años no comprendemos la muerte y sobre todo no comprendemos nuestras emociones, no tenemos los recursos para sentir. Entonces, fíjense. Quiero que comprendamos cómo funciona un trauma, por ejemplo, ¿sí? El trauma no tiene que ver con el hecho que sucedió, ¿sí? Fulanito no tiene un trauma porque su papá murió, ¿sí? Lo que sucede es que el trauma se da cuando yo no, o sea, con lo que ese evento hizo en mi interior, lo que generó ese evento en mí, pero sobre todo con lo que se generó en mí, pero que yo no pude expresar, no pude gestionar, ¿sí? No pude llorar. Entonces, el tema es que como mamá también perdió a su marido, ¿sí? Y probablemente estaba mirando en eso su propia historia, su propio dolor. No podía contener a fulanito porque no estaba disponible para él. Entonces, fulanito aprendió que el silencio, ¿sí? Era la forma de sobrevivir. Que no dar explicaciones de por qué me voy es la forma de sobrevivir, ¿sí? Porque papá no dio explicaciones de por qué se fue. No avisó que se iba, se fue. ¿Sí? Entonces, fulanito aprendió del silencio y sabe que se van, los hombres se van, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el silencio se instaura en fulanito como una manera de sobrevivir, ¿sí? Se instaura como una manera de sobrevivir. Es el recurso que él utiliza para poder ir más allá de lo que le está sucediendo. De esa manera se desconecta de su dolor a través del silencio, ¿sí? Es lo que puede y es lo que sabe. Entonces, fulanito no sabe cómo decir lo que le pasa. Y fulanito inconscientemente cree que el silencio es la única manera, es la forma en la que tiene de sobrevivir. O sea, el silencio de fulanito es una lealtad a esta situación, a su papá, ¿sí? Y de estas explicaciones en realidad podríamos tener un montón más, ¿sí? Nunca es solo lo que parece, nunca el silencio de fulanito va a ser a propósito, va a ser porque simplemente es malo y quiere ejercer violencia sobre fulanita. Nunca va a ser solo por eso, ¿sí? No funciona de esa forma, sino que el silencio está expresando algo que no se dijo, algo que no se pudo procesar, algo no resuelto, ¿sí? Sin embargo, en la relación con fulanita se siente de esa forma. Sin embargo, él probablemente si pudiera hablar, si tuviese los recursos para hablar, lo haría, ¿no? Pero no los tiene. Y hablar, ¿sí? El silencio está siendo su recurso para no sentir todo lo que estaba sintiendo en este momento, ¿sí? Y que no pudo procesar porque era muy pequeño, pero sobre todo porque no tenía con quién. No tenía con quién, no tenía, perdió la confianza en ese momento, perdió la confianza para poder expresarse, para poder llorar, ¿sí? O sea, no había nadie que lo abrazara, que lo cuidara, porque mamá estaba muy en su dolor también, ¿sí? No disponible, tampoco fíjense que ni siquiera mira, ¿sí? En esta imagen. Entonces, literalmente fulanito aprendió que el silencio era la forma en la que podía vivir, ¿sí? Era la forma en la que podía sobrevivir, ¿sí? Cuando comprendemos un poquito más la historia de fulanito, ¿sí? Podemos ver también cómo fulanito y fulanita, desde este punto de vista, han sido perfectos el uno para el otro, ¿sí? Porque ninguno de los dos se podía mirar. Fíjense que esta de acá atrás sería la imagen
que muestra el estado de disponibilidad del alma de cada uno de ellos, ¿no? Fulanito está mirando la muerte de su padre, está congelado ahí. Fulanita está mirando esta situación. Los dos están implicados con su propia historia y por ende nunca se miraron, ¿sí? Nunca se miraron. Están cada uno en su propia historia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Se están por separar. ¿Por qué? Porque él engañó a su mujer con otra mujer y bueno, se enganchó con esta mujer, se quiere ir, pero eso es lo que él no está pudiendo transmitir, porque tal vez si él le dijera, mira fulanita, conocí a otra persona y quiero seguir con esta otra persona, lo siento mucho, pero así es, ¿no? Inclusive diciéndolo de esa forma, más allá de que duela, ¿sí? Él no está transmitiendo nada, lo único que está haciendo es negar lo que fulanita le está diciendo, ¿sí? Pero ese silencio parte de que desde aquí no está habilitado a decir, ¿sí? Desde esta experiencia, no porque no quiera, sino porque tiene una gran lealtad con esto. No puede, porque está en una lealtad, si no tiene ese recurso, no tiene permiso de hablar, ¿sí? No tiene permiso de tener ese recurso, a no ser que lo quiera trabajar, venga una constelación y lo veamos, ¿no? Y fulanita se buscó a una persona que pudiese traerle esta información, en la que pudiese ver a su papá, en la que pudiese ver a su propia historia. Entonces, en realidad cumplen las funciones, porque él se buscó una persona que le está reclamando y marca su silencio, es decir, le recuerda su propia historia, ¿sí? Y él se buscó, y ella se buscó una persona que no puede hablar, ¿sí? Que a través del silencio le recuerda esta violencia, ¿sí? Esto que sucedió acá. Obviamente que yo le estoy dando un montón de datos que tengo de este caso, ¿sí? Que son así como aislados, pero esto se puede dar de un montón de otras maneras también, ¿no? Pero bueno, les estoy trayendo estos datos para que más o menos vayamos comprendiendo cómo en realidad lo que está sucediendo es una cosa, ¿sí? Pero álmicamente ninguno de los dos están disponibles, ¿sí? Entonces, de alguna forma, si no se trabajan estas cosas, si no estamos disponibles para la relación de pareja, vamos a tender a repetir las cosas que habían sucedido, ¿sí? Las cosas que ya sucedieron antes, ¿sí? Entonces, si no miramos nuestra disponibilidad, esto sucede. Voy a dejar de compartir y venir acá un ratito. A ver. Que comprendamos lo que le sucede a Julianito no le quita la responsabilidad sobre lo que hizo, ¿no? Esto no quiere decir que Fulanito, ahora que comprendimos su historia, quede exento de culpa, por decirlo de alguna forma, de responsabilidad, decimos en las constelaciones. No quiere decir que Fulanito deja de tener responsabilidad, ¿sí? Es más, tiene su responsabilidad, pero no puede hacerse cargo, no puede hacerse cargo porque quedó congelado en ese niño, ¿no? Pero tiene su responsabilidad. Y Fulanita también tiene su responsabilidad, ¿sí? Porque esto nos permite, ¿sí? Salir del lugar de víctima. Cuando vemos que ella, ¿sí? O sea, que él a través de ese engaño y a través del silencio estaba al servicio del sistema de ella, para que ella pudiese ver en él, ¿sí? Esto que sucedió y que de alguna forma tiene que sanarse, ¿sí? Tiene que gestionarse, tiene que liberarse, ¿sí? Él estaba al servicio del sistema de ella. Y ella lo eligió inconscientemente porque él podía ocupar ese lugar, ¿sí? Porque él podría traerle esa información. Entonces, en realidad todo fue perfecto, ¿sí? Porque ella lo eligió a él para eso y él la eligió a ella para eso, ¿sí? Ahora, eso no quita que el terminar con una relación de más de 10 años de matrimonio, en donde había un montón de expectativas, se vivieron un montón de cosas y con los que ya habíamos construido toda una vida, ¿sí? Todo eso que deja de ser, todo eso que muere en el momento en que esa relación termina, ¿sí? Todo eso duele, ¿sí? Entonces, que podamos comprender de dónde vienen las cosas, nos
permite, sino nos posibilita por ahí salir un poco del rollo mental, ¿no? De sacarnos un poco todo el mambo que tenemos en la cabeza y que nos armamos y poder aliviar la suciedad para sentir el dolor, ¿sí? El dolor por un lado de lo que pasó anteriormente, de mi propia historia, y por otro lado de lo que está sucediendo. Entonces, comprender por qué nos sucede lo que nos sucede y para qué nos sucede lo que nos sucede, no nos quita el dolor de lo que está pasando, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que aprender cómo a gestionarnos, a sentir y demás, porque el tema es que él es responsable por sus acciones y ella es responsable por sus acciones. Él es responsable porque fue infiel, pero ella es responsable porque eligió a una persona que no estaba disponible cuando ella tampoco estaba disponible, ¿sí? Entonces, ninguno de los dos estaba disponible. La responsabilidad es de las dos partes, ¿sí? Eso no quiere decir que a ella no le duela que él la haya engañado, ¿sí? Y probablemente él también tenía un gran dolor en esa relación de pareja donde no se sentía visto por ella, de la misma forma que tampoco se sentía visto por su mamá cuando su papá murió, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas esas cosas nos van como llevando a nuestra propia historia, ¿no? Y todos esos dolores solo nos recuerdan cosas del pasado, ¿sí? Pero no porque no estén doliendo ahora, sino porque es como que se intensifican con lo del pasado. Y ahora también está doliendo. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Pero quería traerles esto un poco de la responsabilidad emocional para saber que cuando nos polarizamos y decimos, él es el malo y ella es la buena, ¿sí? Ahí tampoco estamos teniendo responsabilidad emocional. No es que es él el que no se está haciendo cargo de lo que pasa, ¿no? No es él el único que no se está haciendo cargo de lo que pasa, ¿sí? Ninguno de los dos se está haciendo cargo. Pasa que a simple vista lo que parece es, fulanito es el malo, ¿sí? Eso es lo que parece a simple vista. Pero ninguno de los dos se está haciendo cargo, ninguno de los dos puede, ninguno de los dos está disponible. Entonces, hacerse cargo es ir a terapia, es hacer algo para ver desde qué lugar yo me estoy parando en una relación, ¿sí? Desde qué lugar me estoy parando, estoy realmente disponible, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy viendo en el otro? Cuando yo miro al otro, ¿estoy viendo a ese otro o estoy viendo mi historia en ese otro? ¿Sí? Porque no es justo para la otra persona que cuando yo la miro, proyectar toda mi historia. No es justo porque no la estoy viendo, ¿sí? Entonces, trabajar las cosas que nos suceden internamente y nuestra historia es necesario para poder ver a un otro como un realmente otro y no verme a mí en el otro, ¿sí? No proyectarme simplemente porque así funciona, ¿no? Entonces, eso, hacerme responsable es trabajar mi propia historia para poder ver al otro como un legítimo otro. Y sobre todo con su propia historia, porque ¿qué nos abre esto también? Que ahora podemos ver a fulanito como un hombre, ¿sí? Con su historia, y podemos ver a fulanita como una mujer con su historia, ¿sí? Dejan de ser fulanito el que la engañó y fulanita la pobre mujer, ¿sí? Ahora son dos personas con historia, con su sistema, con sus padres, con sus dolores y con sus traumas, ¿sí? Traumas donde no tuvieron no tuvieron recursos para hacer algo con lo que les pasaba, porque eran niños y porque tampoco había recursos en el sistema familiar y se hizo lo que se pudo. Y bueno, hemos sobrevivido a pesar de todo, la vida continúa a pesar de todo, ¿sí? Pero entonces hacernos responsables, la real responsabilidad emocional es trabajar estas cosas, ¿sí? Es poder mirar mi historia y dejar lo que pasó en el pasado allá, para poder mirar mi propia vida allá, ¿sí? Y mirar a las personas que tengo como pares en este momento y verlas a ellas, ¿sí? Ver a esas personas, no proyectar todo en mí. Eso es la verdadera responsabilidad emocional, ¿sí? Y bueno, de a poquito también al ir dejando las cosas allá, las cosas que corresponden en el pasado, ¿sí? Estas lealtades en el pasado, también mis emociones se van descomplejizando,
Porque el tema es que si cuando yo siento lo mío, siento lo de mi mamá, siento lo de mi papá, siento lo de mis abuelos, y se hace grande lo que estoy sintiendo, ¿sí? Es como muy complejo y además tengo esta sensación de que lo siento desde siempre, ¿sí? Es como muy antiguo. Entonces, claro, si cuando quiero conectar con mi sentir tengo toda la información transgeneracional en mi cuerpo y es un poco complejo ordenar todo eso, ¿no? Entonces, también dejar todas estas cosas en el pasado, trabajar para poder ir dejando cada una de esas emociones con quien corresponde, hace que mis emociones estén más limpias y yo pueda gestionarlas de manera más fácil y también pueda aprender a comunicarla de manera más fácil, ¿sí? Bueno, esto es un poco el trabajo que hacemos con constelaciones familiares. Quería mostrárselos bueno, para contárselos, este caso es muy interesante y para que pudiesen tener también esta información de la responsabilidad emocional. Sí, depende, ¿no? De que en este caso fulanito no estaba pudiendo expresarse, pero fíjense cómo también fulanita tenía la responsabilidad de haber elegido una persona que a través del silencio le estaba recordando, sí, a través del silencio y a través del engaño, le estaba recordando su propia historia, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ella también tiene responsabilidad, ¿sí? Para salir un poco de esto común, de la forma en la que expresamos la responsabilidad que suele ser muy inconsciente, ¿sí? Bueno, era eso lo que quería mostrarles, lo que quería contarles. Espero que les sirva. Cualquier cosita pueden hacerme preguntas. Y bueno, les mando un beso grande y gracias por escuchar y por llegar hasta acá. Chau, chau.